Bendiciones, buenas tardes a todos. Damos gracias a todos aquellos que nos van siguiendo en estos videos que estamos haciendo, compartiendo la palabra de Dios. Damos gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están presentes ahí. Damos gracias por encontrarnos una vez más para compartirte la palabra de Dios. Vamos a pedir en una breve oración que Dios reconforte cada alma, que Dios trabaje a través de su palabra, que edifique en cada uno de aquellos que nos escuchen, que esta palabra sea realmente de edificación y bendición para todos aquellos que nos acompañan desde el otro lado. Hoy vamos a compartir una palabra en Segunda de Reyes 4, capítulo 4, versículo 1 al 7, y habla un poco sobre de que no tenemos que limitar a Dios con nuestra poca fe. En esta palabra vamos a hablar sobre el aceite de la viuda. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus creedores, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Bueno, ¿qué acotamos a esta palabra, no? A esta hermosa palabra que hoy el Señor nos da para poder compartir. Y bueno, podemos ver, ¿no es cierto?, una mujer necesitada, una mujer que estaba pasando por un proceso, una prueba, ¿no es cierto?, muy dolorosa. Había faltado su esposo, quizás el sostén de ella, aquella persona que trabajaba, ¿no?, para traer recursos, para traer la provisión a su hogar, aquella persona que era su compañía. Y bueno, podemos ver, ¿no es cierto?, que esta mujer quedó desamparada, con 2 hijos. Y bueno, si vamos y meditamos, ¿no?, en esta palabra, dice que el varón ese que era esposo de ella era un hombre temeroso, un hombre que honraba a Dios. Y podemos ver también cuando ella clamó, como dice la palabra, a Eliseo, buscó ayuda, ¿no es cierto?, en el hombre de Dios, buscó ayuda en el profeta, un hombre que habla palabra directa del corazón de Dios, y creyendo, ¿no?, que él iba a tener aquella solución para dar. Pero si ahora nosotros, por ejemplo, traemos a nuestra vida, porque la palabra de Dios tenemos que traerla, ¿no?, a nuestra vida, tenemos que hacer la carne, tenemos que vivir por ella, podemos ver esta mujer necesitada. Y cuántas personas, yo meditaba cuando meditaba esta palabra, cuántas mujeres se encuentran quizás en estos tiempos, cabezas de hogar, ¿no es cierto?, líderes en una familia, mujeres quizás solas, con hijos, pasando por situaciones quizás no como esta, pero sí con situaciones que realmente las llevan a la preocupación, las llevan a buscar, ¿no es cierto?, una ayuda. Y qué importante es cuando uno pone la mirada en el Señor, porque seguro conocía, ¿no?, la palabra de Dios esta mujer, porque
conocía a Dios, conocía al profeta Elías, pero cuando nosotros buscamos, recurrimos, ¿no? A una persona que tiene el Espíritu de Dios, buscamos la ayuda en esa persona. Y sabemos, quizás dentro de nosotros decimos, porque nos van a poder ayudar, porque van a tener un consejo, van a tener una palabra, van a tener una solución para poder salir de esta situación. Y ella buscó, dice, clamó allí a Eliseo. Y hay tantas necesidades espirituales, físicas, materiales. Y si nosotros nos ponemos a pensar, porque dice que cuando clamó a Eliseo, que Eliseo le respondió, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo, tu sierva nada tiene, solo una vasija de aceite. ¿Y de qué nos llenamos nosotros? Las vasijas somos nosotros. Nosotros somos la vasija del Señor, que necesita ser llena cada día de ese aceite. No importa cómo nos encontremos, no importa si estamos rotas, no importa si tenemos vergüenza, no importa si estamos sucios, pero solo tenemos que estar vacíos para llenarnos. Y si nosotros nos ponemos a pensar, a meditar profundamente en la palabra, el significado que tiene este aceite. Tiene un significado muy grande. En aquel tiempo, porque estamos hablando del tiempo de la ley, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. En aquel tiempo el aceite era algo muy valioso, era un producto muy valioso que se utilizaba para dar luz. No había luz eléctrica, ¿no es cierto? No había las comodidades quizás que hoy tenemos, pero se utilizaba ese aceite para encender el candil, ¿no? El mecherito aquel con el que se alumbraban. Se necesitaba ese aceite para los alimentos, era un alimento. Y también se necesitaba ese aceite desde el área espiritual para sanar, para la unción santa, ¿no es cierto?, para sanar. Y qué importante, ¿no? Y también meditaba hoy en este tiempo de cuántas personas, ¿no?, cuántas mujeres. Hoy vamos a hablar a la mujer, porque como mujeres, hijas de Dios, dentro, ¿no es cierto?, del lugar donde nosotros estamos, nos reunimos para buscar al Señor, para llenarnos del Señor, llenarnos del Espíritu de Dios, si bien lo hacemos en nuestra casa. Somos importantes, tenemos un rol fundamental dentro de la casa de Dios, tenemos un rol importante como iglesia del Señor, y somos capacitadas, cada día nos estamos capacitando, ¿no es cierto?, para poder ayudar a aquellas otras personas. ¿Y quién dice no cumplir el rol como lo hacía Eliseo? Porque nosotros también tenemos dones, tenemos talentos que Dios nos ha dado. Hay profetas, hay maestros en la palabra dentro de las iglesias. Y bueno, pero qué importante, ¿no?, cuando nosotros buscamos, ¿no es cierto?, satisfacer esas necesidades, pero con algo bueno, algo que viene desde lo espiritual, porque sabemos y conocemos, ¿no es cierto?, que desde ahí vamos a poder obtener una solución. Quizás Eliseo en ese momento le dijo, yo no puedo, te voy a ayudar dentro de lo que puedo, como yo puedo decirle a una de ustedes, te voy a ayudar dentro de lo que puedo, voy a usar las herramientas, voy a usar la oración, voy a usar el ayuno, ¿sí? Pero Dios es el que va a hacer. Yo te puedo ayudar, porque te voy a ayudar y yo sé que no va a ser con mi fuerza, va a ser con el Espíritu, a través de una oración, a través de un ayuno, pero Dios es el que va a hacer. Y es también haciendo algo, no es que va a venir la bendición sola caída del cielo, sino que vamos a tener que leer la palabra, vamos a tener que tener el ayuno, vamos a tener que orar, que es de lo que siempre también venimos hablando, de que buscamos de la bendición, buscamos de la ayuda, buscamos de las respuestas, pero va de nosotros tener que poner nuestra parte también, así como la mujer tuvo que ir buscar
vasija vacía, que eso también implica valentía y fe, que vos decís, obedece, va y busca las vasijas, pero teniendo esa fe de que con esas vasijas va a obtener lo que ella necesita para salir adelante. Entonces nosotros decís, vamos a tener esa fe que poniendo de nuestra parte en la palabra, en la oración, en el ayuno, como decía, vamos a obtener la respuesta que nosotros buscamos. En eso que a veces vos decís es poco, pero es lo que nosotros tenemos, como decía la palabra. ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Y nosotros ante Dios tenemos esas herramientas que tenemos que poner en práctica, que voy a decir qué es lo que nos va a dar respuesta. Yo digo, Dios en este caso se basa en la vasija y en la vasija con el aceite. En su momento fue la multiplicación de los panes. Con unos pocos panes y unos pocos peces alimentó a una multitud. Lo mismo después con el tema de las vasijas de agua que convirtió en vino. Que con eso poco y la fe que nosotros tenemos en Dios, con eso poco Dios puede obrar realmente maravillosas. Exactamente. Entonces es esa fe que tenemos que poner en eso poco que a veces nosotros decimos, como que voy a decir, no que no servimos para nada, pero en lo poquito que Dios nos dio, en eso que vos decías de los dones, de los talentos que tenemos, que aunque parezca poquito, lo poco que uno pueda tener es suficiente para obre cantina. Claro. Y algo muy importante, ¿no?, que decía Pati también, que porque uno a veces tiene miedo o tiene vergüenza. Lo primero que esta ayuda hizo fue buscar ayuda. Exactamente. Lo primero que hizo fue buscar ayuda, y con la instrucción que le dio Eliseo, ella obedeció. Pero el primer paso que ella hizo fue buscar ayuda, porque si ella no buscaba ayuda, no iba a poder Dios actuar en esa situación, en esa circunstancia. Porque en ese tiempo esas familias desposeídas lo que hacían era vender a un miembro o a todos los miembros de su familia, los que estaban endeudados, como esclavos. Porque sabían que estando como esclavos por lo menos tenían cómo alimentarse. O sea, tenían. Entonces en esa época, y por eso es muy importante lo que hizo la viuda, que fue buscar ayuda. Eso es algo muy importante, porque si ella no hubiese buscado ayuda, lo demás no hubiese llegado. Y volvemos a lo mismo, esto de esa fe, porque no es que ella vio que otro fue y pidió ayuda y pasó lo de las vasijas, entonces ya, bueno, porque vio que en otro pasó y sirvió, ella lo hizo con una fe ciega, obedeciendo, debo decir, y bueno, fue y lo hizo, pero no necesitó, como hablábamos la otra vez, de Tomás, no necesitó ver para creer que eso iba a pasar. Ella creyó, obedeció, hizo y pudo vivir el milagro. Fue humilde, fue humilde porque en la obediencia y en la humildad de ella, fue humilde, porque por ahí hay como que, no hay esa humildad en el corazón, pero ella obedeció y con esa humildad ella fue y pidió. Y Eliseo no le dijo, pide pocas, varias le dijo, 2, 3, 4, 5, no sé cuántos serían los que pidió, porque acá no dice cuántas, pero ella recorrió y pidió. Todas las vasijas que puedas conseguir, le dijo, ve, pide a tu vecino todas las vasijas que puedas conseguir. Y obedece, o sea, obedeció y hasta se encerró con sus hijos, como dice, para ir llenando una por una. Y si nosotros vamos a decir, meditamos así, fríamente, vamos a decir, es una locura. Pero después cuando vemos el obrar de Dios, cuando vemos la multiplicación, lo que Dios hace realmente, podemos experimentar eso que el Señor hace con la multiplicación. A una de las cosas que hace referencia es a encerrarse, es a lo que uno hace para sí, para adentro, y es como siempre hablamos, de buscar de Dios y tratar de alejarnos de las influencias de afuera, de las supuestas soluciones que vienen de afuera. Nuestra mejor solución, por así decirlo, es Dios, y en Dios vamos a tener respuestas, que vamos a tener familia, que vamos a tener amigos, que vamos a tener médicos, siempre van a estar, pero nuestro primer lugar tiene que ser Dios,
Y bueno, en este caso por ahí buscar, como decía también Patricia, alguien que nos oriente. Pero es importante nosotros que tenemos a Dios, Sí, que sabemos cómo Dios obra en nuestras vidas, porque ha hecho cosas tremendas en nosotros y las sigue haciendo el Señor. Podemos dar este testimonio, ¿sí? Pero hay personas, hay mujeres que no conocen de Dios. Entonces, ¿qué mejor que ir en busca de ayuda en la persona que le está sirviendo a Dios? claro. Nosotros podemos ir directamente con el Señor, Claro. ¿sí? Porque conocemos de Dios, pero hay personas que no conocen. Y qué importante es, porque esta mujer dice que recurrió ¿a quién? A Eliseo, al hombre de Dios, al profeta de Dios, en su necesidad. Bueno, una necesidad muy difícil que estaba pasando, porque estaba pasando una prueba dolorosa. Quedó sola, con 2 hijos, una familia, vamos a decir, y todavía endeudada, con deudas había quedado. Pero bueno, y allí uno no sé, pero a veces meditamos y decimos, ¿pero por qué creemos que ella recurrió a Eliseo? Porque creyó que en él iba a encontrar la solución a la salida a ese problema que estaba pasando, a esa dificultad, que algo Eliseo iba a hacer. Y la acción de Eliseo refleja el amor y el interés que tiene Dios por las personas que pasan necesidades, por las personas que pasamos necesidades, porque estamos dentro de esas personas, vivimos, siempre tenemos alguna necesidad, porque si tuviéramos todo, entonces, como dice la palabra, no buscaríamos a Dios. Entonces diríamos, no, ya tengo todo. Entonces, siempre tenemos alguna necesidad para buscar de Dios. Que volvemos a decir lo mismo, que tenemos que hacer algo. También tiene un precio, Claro. un precio regalado, no va a venir Algo. regalado, un precio, Algo que hacer. pero eso también nos lleva a valorar mucho más lo que Dios nos regala cada día, la bendición que recibimos cada día, y nos busca seguir creciendo, busca de que sigamos creciendo cada día en su palabra, buscar cada día un poco más de Él. También es importante el hecho de congregarse, de venir a compartir, de la palabra, porque uno nunca sabe cuándo va a estar esa palabra que viene directa a nuestro corazón y que puede ser la salida, un nuevo comienzo, una nueva vida, así como todos aquellos que ahora se han bautizado, que han empezado una nueva vida en Cristo, que también es asentarse y crecer y echar raíces, como más de una vez decimos. Entonces es importante buscar de todas las herramientas que Dios nos pone en nuestro camino. Y si meditamos ante la necesidad, pasamos todos los límites y derribamos las barreras. Solamente cuando está la necesidad. Llegamos y pasamos los límites, porque cuando Eliseo le mandó a ella no se fijó, como muchas veces nosotros podemos fijarnos, ¿qué van a decir? No, porque tengo vergüenza, ¿qué van a decir? ¿No es cierto? Y si se ríen, y si me critican, si murmuran porque estoy pidiendo. ¿Y cuántas personas que no actúan de esa manera porque quizás Dios habla, pero no llegan a actuar porque está eso dentro de ellos? Está la vergüenza, está el que dirán. Pero la necesidad te hace derribar todo límite, toda barrera que se interpone en ese momento. No importa si hay que pedir, de qué manera hay que actuar. Y por eso Eliseo no le pregunta a la viuda qué le falta o qué necesita, Claro. sino le dice aquello que tiene disponible. Con eso es con lo que Dios quiere obrar, con lo que uno tiene disponible. Comienza con lo poco disponible Dios, ¿no? Sí. Y después empieza a actuar. Cuando uno le da a Dios lo que tiene disponible y deja que Dios actúe, ahí Dios empieza a aumentar y aumentar y aumentar. Claro. A esta viuda le quedaba solo una vasija con aceite, pero fue lo suficiente para hacer una bendición para muchos por la gracia de Dios.
Y cada hijo de Dios también es una vasija, un vaso, una morada o un templo del Espíritu Santo. Porque Dios también nos ha dado una unción y con ello nos ha equipado suficientemente para el servicio, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Servir a Dios. Y ante esta necesidad, en ella se despertó una urgencia, como se puede despertar en nosotros una urgencia de correr, en buscar el ayuda, porque hoy en día podemos encontrar esa ayuda. A veces buscar la ayuda en la persona correcta, como decir, ¿no es cierto? En el lugar correcto, la persona correcta. Si bien somos fallos, tenemos errores, pero poner nuestra confianza en el líder, en el pastor, en la pastora, nosotros que estamos dentro de la casa del Señor, y en Dios mismo poner esa confianza para solventar, ¿no es cierto?, eso que despierta esa necesidad, que realmente es algo urgente. Y ella necesitaba, porque dice que nada tenía en su casa. Y había que llenar esas vasijas. ¿Y de qué manera? Como decía Patri, si nosotros tenemos esto uno, tengo esto, bueno, entreguémosles a Dios eso que tenemos. No importa si es poco, para Él basta, porque Él puede multiplicar, Él puede hacer el resto. Amén. Pero nosotros tenemos que soltar eso. Amén. Nosotros tenemos que usar ese talento, tenemos que usar eso que Dios nos dio. Tenemos que entregárselo para que Él trabaje con Para eso que en Él trabaje nosotros. con eso. Amén. Y Él pueda sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y acá le dice, por ejemplo, cuando la viuda le cuenta a Eliseo, ¿no? Él le da una breve pero clara instrucción acerca de lo que debe hacer. Le dice, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea que, con otras palabras, ¿no?, lo que el mensaje nos quiere decir hoy es que hay suficiente aceite tanto para arreglar el pasado como para vivir de ello en el presente y en el futuro. Sí. Porque depende de nosotros seguir brotando aceite. Depende de nosotros para arreglar el pasado y seguir con ese aceite para vivir en el presente y tener aceite para el futuro. Eso depende de nosotros. En 2 de Corintios 9:8 dice Pablo a los Corintios, y poderoso es Dios para que hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda obra buena. Siempre Dios nos va a bendecir lo suficiente y un poco más para que estemos llenos, y va a depender de nosotros estar siempre también trabajando para que esa vasija esté multiplicando aceite, bendición. Y no quedarnos con ese aceite, sino No, compartirlo. Claro, porque es importante, como yo decía, tu aceite es importante. Así vos digas, no, pero yo tengo poquito, no importa que sea poquito. Porque ¿quién está en tu vida? Dios está en tu vida, y Él va a hacer que generes cada vez más, y que esa vasija se vaya llenando cada vez más. Va a venir la llenura de Dios y nos va a acercar más a Él, a conocerle más a Él. Por eso es importante. Pero bueno. Y de algún modo creo que también es alinearnos, porque como referencia tengo que Eliseo pone a la viuda en la senda para que se acomode ella. O sea, Claro. volvemos a lo mismo, no es regalado lo que ella tiene, sino que ella tiene que poner de su parte y creo que Dios también, en la vida nueva que nosotros comenzamos, es ponernos en la buena senda, es ponernos en el buen camino para que nosotros lleguemos a obtener bendición y gracia de Dios. Es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, de aceptar y de renunciar a esa vida vieja, de renunciar a vicios, de renunciar
malos hábitos. Obviamente no va a ser de un día para otro porque todo lleva un proceso. Cosas que no la adquirimos de un día para otro, sino que fueron años. Entonces va a ser un tiempo el que va a llevar que nosotros nos vayamos limpiando de, como volvemos a decir, de la vasija, limpiamos nosotros de todo eso para poder llenarnos de la bendición y atrevernos a vivir bajo la gracia de Dios. Exactamente. Y no en lo que vivimos, sino a caminar, como vos decís, bajo la gracia de Dios. Y vaya si no necesitamos la gracia de Dios en este tiempo. Solo caminar bajo la gracia de Dios. Y no ponerle límite al Señor. Nuestra fe no tiene que ser poca, no tiene que ser escasa. Como veníamos hablando hace tiempos atrás de la fe. Tenemos que tener esa fe genuina, esa fe que realmente creemos que vamos a lograr aquello que realmente estamos anhelando y estamos esperando. Ahora, si nosotros tenemos una poca fe, le ponemos límite a Dios, limitamos al Señor a que Él pueda obrar en nuestras vidas. Como dice, ¿no? Toda nuestra estrechez está en nosotros mismos, en la poca fe que tenemos. Y no en lo que Dios, en lo que sabemos, porque sabemos que Dios es un Padre de milagros, prodigios y maravillas que está ahí para nosotros. Por eso es tan importante cuando Dios habla en nuestras vidas, así sea a través del pastor, a través de un líder, de la pastora. Cuán importante es obedecer la palabra de Dios, obedecerle, porque sabemos que no nos va a hablar nada fuera de la voluntad de Dios, nos va a hablar bajo la voluntad del Señor, lo que Dios le da para hablar. Entonces es importante obedecerle, como esta mujer, ¿no? que clamó a Él, creyó que Él tenía la solución, que Eliseo tenía la solución. Y bueno. Y obedeció lo que le pidió, no es que fue, clamó, Eliseo le dijo y dijo, no, yo no voy a hacer eso porque... Por eso. Claro. Venció, eso que voy a ahí hacer. venció. Los límites, las barreras que muchas veces se interponen, que no te dejan actuar. ¿Pero por qué? Porque dentro de uno hay otro pensamiento. Dentro de uno hay otra actitud. Entonces no podés derribar, pasar los límites ni derribar esa barrera. Pero cuando nosotros somos obedientes y sabemos que Dios es el que nos está hablando, vencemos, rompemos toda estructura, todo límite, toda barrera. Yo supongo que ella sintió paz también, porque cuando vos obedeces a Dios, sabés que Dios te está hablando y te dice algo y vos tenés que tomar una decisión, sentís paz con esa decisión que tomás. Entonces es porque es de Dios. Porque viene de Dios. Cuando vos sentís paz es porque viene de Dios. Y yo supongo que ella habrá sentido paz en ese momento. Por eso dice que toda justicia viene de Dios, ¿no es cierto? Y no importa las barreras que uno tenga que derribar, o cuáles son aquellas barreras que muchas veces están impidiendo que uno pueda alcanzar aquello que realmente está necesitando, o recibir, o poder experimentar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Bueno, esa justicia se obtiene cuando pedimos, y le pedimos a aquella persona correcta, o sea, a Dios, que es nuestro juez justo. Jesús es el que aboga por nuestra causa. Pero bueno, en este pasaje se puede sacar un montón, infinidades de cosas, traerla a nuestra vida espiritual, como también poder hablarle a otra persona, ¿no es cierto? Otra mujer o mujeres que están pasando por esta situación, como dije, mujeres quizás sostén del hogar, quizás no tienen 2 hijos, tienen 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, quizás están endeudadas, quedaron endeudadas, quizás por un divorcio, una separación, quizás por una muerte repentina, como pasó aquí. Esta mujer fue una muerte repentina, por lo que uno lee en el pasaje, ¿no es cierto? Y sabemos que cuando la muerte viene no te avisan. Nos preguntan si No estás preparado, si pagaste tu deuda, no pagaste. Si te vas libre. Y bueno, sería lo que Dios tenía marcado para ella, digo yo. Yo meditaba muchísimo en esta palabra, porque a veces cuando nosotros nos quedamos así, nos quedamos solas, nos quedamos con hijos, muchas veces cometemos el error de recurrir a lugares incorrectos,
a la persona incorrecta. ¿Por qué? Porque quizás no tenemos a Dios en nuestra vida, no hemos puesto de que somos fallos, que somos personas fallas, vamos adquiriendo el conocimiento a través de la palabra, cada día cuando realmente el Señor entra en nuestras vidas. Yo puedo decir, puedo testificar que me he equivocado infinidades de veces sin Dios en mi vida, corriendo para este lugar, corriendo para el otro lugar, a la persona equivocada, personas que después me fallaron, creyendo que me iban a ayudar, me fallaron. Pero bueno, tenemos que ir a la persona correcta. Sabemos que en quien tiene a Dios, si bien es un ser humano y también tiene fallas, tiene dificultades, pero bueno, cuando la persona es guiada por el Espíritu de Dios, no te puede fallar, porque Dios no te va a fallar. Dios no falla. Pero a veces recurrimos a lugares y buscamos en el mundo, buscamos en los lugares equivocados, en los lugares incorrectos. Ante la desesperación vendemos todo, porque me pasó cuando estuve con aquella enfermedad. De todo lo que tenía vendía. ¿Por qué? Porque necesitaba, porque buscaba la solución y no estaba ahí la solución, estaba en Dios. Y bueno, eso es importante. Y como decía, ¿no es cierto? La muerte no te avisa, no te avisa. Y muchas veces no estamos preparados para seguir con el compromiso de lo que esa persona dejó en nuestras vidas. Y muchas veces esa persona deja deuda. Y nosotros no estamos preparados para cumplir con las deudas que esa persona ha dejado en el trayecto, vamos a decir, de su vida. Por eso es de repente tenemos que estar bien, tenemos que estar preparados, más en este último tiempo, nosotros que estamos en el Señor, preparados, tener nuestra vida preparada, nuestras cosas preparadas. Porque sabemos que no podemos partir de esta tierra con deudas, por ejemplo. Es así. Bueno, nos lleva a reflexionar y a meditar, porque la palabra de Dios es tremenda. Es tremenda cuando la palabra de Dios la venimos meditando, como la venimos masticando. Es un proceso de cuando vos la venís masticando a cuando la vas a digerir. Es un proceso tremendo, porque sabemos lo que va a salir de ahí. Y tiene que salir lo mejor. No puede salir peor de lo que entró, tiene que salir lo mejor. Bueno, a través de la palabra de Dios. Como siempre digo, primero habla a nuestra vida. Claro, claro. Pero habla a nuestra vida para que nosotros podamos compartirla. Claro. Y como dijo Patri, en esta oportunidad se trata de una mujer, de una viuda. Pero hay otras personas que van a estar quizás viendo este video, que no sean, que hay hombres precisamente, que pueden estar pasando también alguna situación, y bueno, en esta tarde Dios te dice, ¿qué tienes para que Dios pueda trabajar? ¿Qué tienes para que Dios pueda orar en vos? No te pregunta qué necesitas, te pregunta qué tienes para que Él pueda orar en tu vida. Así que es para reflexionar, es para pensar, y si bien hay muchas mujeres en esa situación, pero quizás hay hombres también que necesitan de esta palabra. Así que, bueno. Quizás dicen, solo tengo esto, que ven, solo tengo esa vasija y está vacía. Y bueno, es suficiente, porque así llegamos a Dios, vacíos, vacíos, sin nada, con la vida que, bueno, llevamos hasta ese momento, ¿no es cierto?, la vida que Dios nos da, y que tratamos de vivirla hasta que llegamos a Él, llegamos a conocerla realmente. Y necesitamos que esta vasija, ese recipiente, sea lleno cada día, pero no lleno de cosas que puedan ocupar un espacio, vamos a decir, o como queriendo hacernos olvidar de aquellas cosas que hemos vivido, sino llenos de la llenura de Dios, de ese aceite, de esa presencia de Dios, de esa gracia que necesitamos realmente del Señor, porque necesitamos vivir, y para vivir con Dios tenemos que vivir realmente una vida plena, una vida diferente. Por eso
aunque sabemos que muchos miran, ¿no es cierto?, los videos, gracias a Dios, muchos miran los videos, hombres y mujeres, también no sabemos cuántos más, ¿no es cierto? Pero por eso en esta tarde te queremos decir, si eres una mujer o si eres un hombre, como dice Patri, te queremos decir que no importa cómo estés, no importa si estás lastimado, lastimada, no importa si estás roto, estás rota, como a veces decimos, no importa si tienes vergüenza, si eres tímido, tímida, si tú dices, sí, pero yo soy muy pecador, no importa, no importa, porque Dios va a ir haciendo, Dios va a ir obrando. Hay un Dios que transforma, un Dios que Dios cura, que cambia. un Dios que sana. Sí, un Dios que cambia, un Dios que transforma. Uno tiene que estar dispuesto a dar el paso. Y Dios después lo demás. Tal vez hay temor, miedo a lo que puede suceder, a lo que puede pasar. Hoy cuando estábamos limpiando aquí en la casa del Señor con Patri, Paola, que es el trabajo que hacemos los jueves antes de hacer este espacio, meditamos y compartíamos, ¿no? También de cuántas personas dicen, yo hoy puedo decir que mi vida cambió por completo y sigue cambiando, porque Dios sigue trabajando en mi vida. Pero es como que me llevaba a meditar que cuando llegué al Señor yo dije, mira Señor, estas fueron mis palabras cuando yo llegué a Dios. Mira Señor, esta es mi vida, ¿la tomas o la dejas? Pero yo no sé cómo hacer para salir de lo que estoy viviendo. Y ahí llegó el toque de Dios a mi vida. Y muchas veces decimos, estamos sirviendo a Dios, ¿no es cierto? Trabajamos para Dios. A pesar de que mi vida cambió y de que la vida de muchas personas, como muchas personas han cambiado, muchos dicen, yo trabajo para Dios. Pero irónicamente muchas veces, como una ironía, porque muchas veces la actitud de la persona no acompaña a los dichos o a lo que está pensando en ese momento. Y viene la duda, y viene el temor, y viene el miedo de decir, ¿y si pierdo mi trabajo? ¿Y si pierdo mi familia? ¿Y si pierdo? No importa lo que pierdamos. Yo llegué a esta conclusión, no importa lo que pierdamos, porque con Él vamos a ganar el doble. Con Él vamos a ganar el doble. Entonces, si nosotros decimos trabajo para Dios, tenemos que demostrar que estamos trabajando para Dios y estamos creyendo realmente en ese Dios que nos va a proveer, en ese Dios que nos va a sostener, en ese Dios que es fiel, que es verdadero, en ese Dios del que tanto hablamos y llenamos nuestra boca muchas veces. Y me llegaba a meditar esto, y llegaba a meditar, yo trabajo para Dios, pero estoy confiada en este Dios, porque Él cada día me demuestra su poder, su amor. Cada día Dios está haciendo obras pequeñas, pero las va haciendo y es el principio de lo que va a venir. Y qué importante es cuando nosotros tomamos esto así para nuestras vidas. Y con Dios siempre se gana. Y con Dios siempre se gana. Siempre se gana. Por eso los jefes de familia, las mujeres que son muchas veces jefes de familia, tienen que tener esto en cuenta, que con Dios siempre se gana. Y cuando tenemos una familia, tenemos que pensar también que nuestra familia gana. Sí. Nuestra familia va a ir por mejor camino. Quizás no lo veamos, pero nosotros ponemos a nuestra familia bajo la protección de Dios y todo se va acomodando. Y todo se va a acomodar. Porque, lo vuelvo a repetir, con Dios siempre se gana. Muchas veces uno es impaciente, ¿no es cierto? Algo que todavía Dios muchas veces quizás puede hacerlo, pero nosotros no dejamos que Dios trabaje en esa área de nuestra vida. Queremos ya. Queremos ver todo ya, de una. Y no
no sabemos esperar en Dios, pero Dios tiene los tiempos perfectos. Dios tiene sus tiempos, Él no se adelanta ni se atrasa, Él llega en el momento justo. Y quizás nosotros retrasamos Claro, nosotros retrasamos las bendiciones, la acción de Dios. Eso, Claro, porque queremos hacerlo nosotros. Porque con queremos nuestra hacerlo nosotros con fuerza. nuestra fuerza y no es con ¿Verdad? nuestra fuerza, es con el No. Santo Espíritu de Dios Amén. que vamos a poder. Es lo mismo, como decía hoy cuando comenzábamos a hablar. Eliseo estaba dispuesto a ayudarle, dentro de lo que él podía hacer. Nosotros estamos dispuestos a ayudar, dentro de lo que Dios nos da como conocimiento a través de su palabra, que podamos hacer y acercarle a la persona. Pero el que va a hacer la obra es Dios, no somos nosotros. Tenemos disposición de nuestro corazón para ayudar, para llevar un consejo, para orar por la persona, pero el que va a hacer realmente la obra que estás necesitando en tu vida es Dios. Es Dios. Nosotros somos un puente, como quien dice, ¿no? Un puente para que uno se pueda acercar al Señor. Y bueno, hay otras cosas que uno tiene que ir disponiendo de su corazón para que Dios pueda obrar de una manera especial. Pero ante todo, ante toda situación, ante toda dificultad, ante toda circunstancia que se pueda estar atravesando, hay que recurrir y buscar en Dios. Buscar en Dios. Buscar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, si no es cristiana la persona, si no ya no tiene el Señor, recién va a dar ese paso, pero nunca, nunca buscar en los lugares equivocados. Y muchas veces, en la desesperación, la persona busca en los lugares equivocados. Se va aquella persona que, bueno, al curandero, al fetichero, como se le diga, ¿no es cierto? Buscando en solución, o en el hombre mismo, buscando quizás en el gobierno de esta tierra, vamos a decir, buscando en aquella persona porque tiene un título, porque tiene un buen trabajo, porque tiene un buen puesto. No, es un error, porque el hombre es fallo. El hombre es fallo. El único que nunca nos va a fallar es Dios, y Él nos va a guiar a toda situación, vamos a decir, Él nos va a dar la salida. Por eso el primer lugar donde uno tiene que buscar esa presencia de Dios y dar lo que uno tiene para que Dios obre es a puerta cerrada, adentro de casa, de rodillas, Dios y yo, Dios y vos. Por eso la persona Es muy importante. Por eso la lo palabra primero. dice, buscar en lo secreto. Buscar en lo secreto para que sea recompensado en público, dice la palabra de Dios. Así que esto teníamos hoy para compartir, no sé si tienen algo más. Vamos a compartir si quieren Alguna una alabanza y después si quieren agregar algo más. Es una alabanza de Gladys Muñoz que justamente habla sobre este tema. Por tus promesas, Dios, faltaba todo. Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba paz. Y que miraba en la cocina, no encontraba leña, ni fuego, ni brasa. Viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo hacía la paz. Faltaban amigos, apenas unos enemigos que tus cobradores se aproximaban. Ellos hacían trabajar. Queremos llevar a tus hijos para hacerlos esclavos, y ella lloraba. Viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo hacía trabajar. Los miraban llorando, entonces se conmovió. Hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo.
tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Que la mesa que faltaba ahora va a sobrar y una que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo. Aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando. El granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Yo lo creo. Ahora, declárame que tienes en tu casa, dijo el profeta. Oh, Dios sabe cómo tú has venido. Declárale que has traído allí en tu corazón. Por eso Dios hará maravillas. Te alabo, Dios. José me vaya llorando, entonces se conmovió. Eso que ella se acordase del profeta fiel. Gracias, Jesús. Entonces dijo aquella viuda en buscar bendición. Dijo el profeta, sí, sabe, Dios ya me habló a mí, que te va a bendecir y va a cambiar tu historia a partir de ahora. Traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, cuando lo crees, tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Que la mesa que faltaba ahora va a sobrar y una que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo. Aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando. El granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando. Ese es su Dios, ese es su Dios, ese es su Dios. Él es un Dios de milagros. Amén. Gracias, Señor. Bueno, así escuchamos esta hermosa alabanza y bueno, es para meditar, ¿no es cierto? Para meditar en esta palabra, para meditar en esta alabanza, una hermosa alabanza. Y así como Dios se conmovió, ¿no es cierto?, por las lágrimas de esta viuda, Dios se conmueve también en este día por aquella persona que está con su corazón destrozado, con su corazón allí herido, lastimado, porque Él tiene misericordia, Él es un Dios de consolación y bueno, Él tiene la solución, tiene la respuesta. Así que en esta tarde esperamos que este espacio que hemos ocupado, ¿no es cierto?, que el Señor nos da cada jueves, haya sido de mucha bendición y puedas seguir meditando allí en tu hogar. Recurre, si tienes que recurrir a alguien, recurre a la persona correcta, recurre al lugar correcto. Bueno, yo no tengo más nada para hablar, no sé, ustedes. Vamos a invitar, como hacemos siempre, tenemos culto los viernes y los domingos. Los viernes es a las 20 horas, los domingos a las 19, por ahora seguimos con este horario de verano. Los miércoles a las 20 horas tenemos reunión de oración, donde compartimos una palabra y oramos, y compartimos e invitamos a todos aquellos que se quieran acercar a compartir con nosotros, a todos aquellos que quieran compartir este video. Puede compartirlo con alguien que sepa que está pasando por algún proceso, que tenga alguna necesidad, o simplemente por el hecho de querer compartir de la palabra de Dios. Vamos a estar agradeciendo que compartan. Van a estar en la descripción del video, van a estar nuestros nombres, los números de teléfono si alguien quiere comunicarse. Saben también que nuestros pastores, un medio de mar, siempre están disponibles para todo aquel que quiera acercarse a hablar con ellos, buscar una palabra.
como decíamos anteriormente, así como Eliseo, de alguna dirección, orientación en lo que necesitemos. Siempre toda nuestra familia en la fe está apoyando en oración, sea por necesidad física, sea por necesidad económica, por algunos procesos que estemos pasando, siempre nos apoyamos en oración, y eso creo que también es importante para seguir en unión, en comunión con Dios, unidos a Él. Nos seguimos fortaleciendo cada día más en Él. Así que bueno, los invitamos a participar. Los jueves seguramente vamos a seguir subiendo videos, cada vez con una palabra nueva. Que cada palabra siempre sea edificación en cada vida. Que Dios los bendiga grandemente a cada uno. Y siempre tengamos un corazón abierto y dispuestos a recibir de su palabra, de su amor y su bondad, que es realmente infinita y gloriosa. Amén. Y muy importante es seguir la palabra, ¿no? Si tienen una Biblia o pueden conseguir alguna, los que no tienen, leer la palabra que compartimos para interiorizarse más, y ahí van a poder ver toda la historia, porque nosotros en este tiempo no podemos hacer toda la historia, pero ustedes pueden leerla en su casa. Exactamente, hoy por ahí con el tema de la tecnología, tenemos el acceso a internet, tenemos el teléfono, aquel que por ahí no la puede buscar física. Si bien a veces no, siempre es recomendable tener la Biblia física en la mano, pero por ahí para el que quiera comenzar, en la Biblia puede buscar en internet, tranquilamente la puede encontrar para comenzar. Está totalmente bien porque es la palabra de Dios. Así que damos gracias por esta tarde. Dios los bendiga y esperemos que haya sido de bendición esta palabra y esta